Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal y como siempre agradeciéndoles por estar aquí mirando mis videos. Y bueno, como pueden ver, ahora les traigo esta propuesta de este look en verde o turquesa, como le quieran llamar. Así que espero que les guste y voy a comenzar con el tutorial ahora. Bueno, y como pueden ver ya tenemos este ojo hecho, entonces voy a comenzar con el otro y voy a comenzar poniéndome este lápiz de Avon. Es el G303, así que este me lo voy a poner en todo el párpado móvil, de esta manera. Y como les digo, no tiene que quedar perfecto, lo único que tienen que hacer es ponérselo bien. Y yo me voy a ver aquí en un espejito por aquí abajo. Bueno, una vez ya puesto, entonces ya queda de esta manera así. Entonces lo que voy a hacer es que como ya queda sellado, voy a comenzar a ponerme el color abajo del lápiz, ¿ok? Y con esto voy a estar utilizando la paleta de Constant Sense, de la de 88 colores originales, ¿ok? Y voy a utilizar este que pueden ver por acá. Ese es el que voy a estar utilizando, ¿ok? Es como un verdecito azul turquesa. Perdón, es que ilumina mucho la luz. Entonces voy a estar utilizando este. Y voy a utilizar una brochita así, una brochita normal de aplicar. Y estas sombras no son polvosas, pero hay que sacudirlas un poquito, ¿ok? Bueno, ya una vez queremos que quede así con esta intensidad, entonces vamos y voy a proceder a ponerme el siguiente color. Y en estos momentos voy a utilizar una brochita de esta manera así, ok. Y voy a seguir utilizando la paleta de Constant Sense, pero me voy a ir a estos cafecitos que están por aquí. Voy a poner este cafecito marroncito, ok. Y esta me lo voy a poner en la cuenca del ojo, ¿ok? Bueno, una vez ya terminamos de ponernos el café, voy a agarrar otra brochita de difuminar como esta, ¿ok? Agarro una brochita así y me voy a poner un café un poquito más intenso. Y me voy a poner un café que viene aquí en la Naked. Voy a ponerme el Dark Horse, este que está por aquí, ¿ok? Y me lo voy a poner solamente aquí en la esquina de la cuenca, ¿ok? Bueno, una vez ya puesto de esta manera, ok, voy a comenzar a usar una brochita como de estas así. Y traigo manchado de dime. Y voy a utilizar la misma paleta de la Naked. Voy a estar utilizando este que está por acá. Lo voy a estar utilizando solamente para corregirme las áreas donde me he pasado o algo así.
una vez ya corregido las donde me pasé, voy a utilizar una brocha como esta difuminadora, ¿ok? Y voy a estar utilizando la misma paleta de Naked, esta que está por acá, ¿ok? Y bueno, y esta me la voy a estar poniendo aquí en todo arriba y voy a comenzar a difuminar los colores para que no se vea donde se marcan los colores entre una sombra y otra. Aunque en el azul no vamos a, o el verde o el turquesa, como le quieran decir, no voy a difuminar mucho porque ese color quiero que se quede ahí. Bueno, y así queda una vez que ya está difuminado. Y lo que voy a hacer en estos momentos es que voy a agarrar la misma brochita con la que me puse el S y me voy a iluminar aquí Bueno, y lo que voy a hacer es que voy a agarrar una sombra como de estas así blancas y solamente voy a coger así bien poquitito y me lo voy a poner aquí. Nomás es como para iluminar un poquito el ojo. Ok, y medio hecha esa puesta, cojo la misma que ya estaba hecha y me lo pongo por encima. Nomás es como para darle un poquito más de color. Ok, así. Espero que se pueda apreciar. Ya media vez terminado eso, lo que voy a hacer es que voy a agarrar una brochita como estas y voy a agarrar la misma paleta de la de Constant Sense y voy a estar utilizando este color amarillito, que espero que lo puedan apreciar. Ahí está. Voy a estar utilizando ese amarillito. Y este lo voy a utilizar abajo de la línea de agua. En este lado, comenzando desde acá. Bueno, y ya medio es terminado ese. Con la misma brocha no le voy a quitar el color, voy a utilizar el mismo color que usamos arriba, el turquesita este verde, y ese es el que voy a estar utilizando. Y lo voy a unir con el amarillo. Bueno, ya terminamos. Ahora me voy a delinear la línea de agua con un lápiz negro. Voy a estar utilizando este de Too Faced, el negro, y me voy a delinear la línea de agua, ¿ok? Y solamente que sea adentro. Tratemos de que no se nos pase. Disculpen que le estoy tapando. Y
si se nos pasa así como este es muy intenso, lo que voy a volver a hacer es nomás agarrar la misma brochita y retocármelo, para que no se vea que lo traigo afuera. Y ya. También lo que voy a hacer es que me lo voy a colocar por arriba. Así, de esta manera. Y ya por último lo que vamos a hacer simplemente es que nos vamos a enchinar las pestañas. Voy a utilizar esta. Lo que voy a hacer en estos momentos es que voy a hacer una combinación de estos dos. Ok, voy a estar utilizando este primero y después me voy a poner este. Bueno, y esta sería la primera capa. Vamos y nos ponemos la segunda capa, pero vamos a esperar un momentito que se seque esta. Y en lo que estoy esperando nos vamos a poner nuestro labial. Y yo en este caso también voy a estar utilizando esta combinación, esta de New York Color. Ok, y voy a estar utilizando esta de Raylo, que es esta es como un bálsamo y es en el color Honey. Ok, y esta es en el Spice, dice Spice 495. Ok, así que ya tengo los labios previamente hidratados, así que ya los había hidratado. Y este prácticamente es casi el color de mis labios, si lo pueden notar, entre este y este. Y así queda este. Y me voy a aplicar este otro. Y este siento que me tengo que poner mucho porque como no se ve, pero así queda, ¿ok? Un color bien natural. Y bueno, y continúo poniéndome la segunda capa del rímel, ¿ok? Bueno, ya media vez puesta, lo que voy a hacer es que también me voy a delinear las de abajo. Ya por último, lo último que voy a hacer es que me voy a poner un polvo translúcido. Este es de Maybelline, ¿ok? Y voy a estar utilizando una brocha así. Y bueno, ya lo último que voy a hacer, un toquecito ya final, más para darle un poquito más de intensidad a mis labios. Voy a utilizar esta misma sombrita que utilicé y me le voy a poner solamente un poquitín en medio del labio, ¿ok? De esta manera. Así, yo nomás para que se vean un poco los labios un poquito más gruesos. Y ahí está. Bueno, ya nomás me voy a peinar y regreso en un ratito.
Bueno chicas, ya estamos con el look final, así fue como quedé. Acabo de hacer un mini tutorial de cómo me suelto mi trencita y cómo me hago mi cabello, que se me quede así esponjadito, ¿ok? Espero que les guste. Me voy a acercar un poquito para que puedan captar un poquito más los colores, ¿ok? Y cerraré los ojos. Y bueno chicas, así es el final de nuestro look. Espero que les guste. Nos miramos para la próxima. Como siempre, se les quiere muchísimo de corazón. Un beso para todas y nos vemos para